Ya, chiquillos, hoy día vamos a estar hablando de la integración sensoriomotora, que tiene que ver con la continuación de la clase anterior de potencial de acción. Y vamos a estar viendo que esta integración sensoriomotora y sensorocognitiva más adelante va a tener que ver con varios aspectos fundamentales en la transmisión del impulso nervioso y en saber cómo se traspasan las señales nerviosas de una célula o de un tipo de órgano a otro tipo de órgano, o de un tejido a un tejido distinto, o de una célula a una célula nerviosa, o de una célula a otro tipo de célula. Entonces nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe en esta integración sensoriomotora, nosotros vamos a estar hablando de cómo se integra la señal a nivel sensitivo y produce una respuesta a nivel motora. Todas estas sensaciones pueden ser directamente captada por todos nuestros receptores de todo nuestro cuerpo, incluyendo receptores en este caso que se relacionan con eh, la luz solar, receptores en este caso ubicados en el ojo, receptores de temperatura que son percibidos por nuestra piel, receptores en este caso de otra condición asociadas a la presión, también experimentados por nuestra piel, sensores en este caso de ubicación espacial de nuestro cuerpo, y sensores en este caso auditivos también, que van a provocar una respuesta también corporal. En base a todos estos receptores eh, van a estar captando estímulos del medio y estos estímulos van a estar provocando distintos tipos de respuesta motora. Eh, Muchas veces la respuesta motora va a tener que ver con la recepción del estímulo. Y esa recepción del estímulo, como por ejemplo un sonido muy fuerte, puede desencadenar una respuesta abrupta de todo nuestro cuerpo, a manera de cuando usted, por ejemplo, lo asustan. El cuerpo reacciona completamente y genera un espasmo generalizado, asociado también a una descarga simpática donde se van a acentuar varias respuestas de características más nerviosas. Tenemos que deben existir 5 componentes fundamentales en esta integración sensoriomotora. Primero el receptor, después por donde viaja el impulso nervioso o las neuronas que transportan el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. Necesitamos un componente de integración, que es el mismo sistema nervioso central, que como usted ya lo sabe, está compuesto de la médula espinal y el encéfalo. Después necesitamos otro cable, entre comillas cable, que en este caso va a ser otra vía que va a llevar la respuesta desde el sistema nervioso central hacia la neurona motora. Y finalmente necesitamos justamente un motor impulsor que va a estar relacionado directamente con el músculo en este caso. Entonces acá tenemos los componentes básicos. Primero necesitamos un receptor que está captando el estímulo, en este caso es un estímulo epicrítico, una punta de un lápiz, una punta de un alfiler, que es el primero que vamos a estar considerando para nuestra señal. Este es el receptor. El componente número 2 va a ser esta vía o este cable que está llevando la información hacia el sistema nervioso central. Ya comentamos, era el tercer, en este caso, fenómeno integrativo de la respuesta de la integración sensoriomotora, que puede ser el encéfalo y la médula espinal. Ambos ya propiamente tal son componentes del sistema nervioso central. Después necesitamos otro cable que es esta vía eferente o esta vía motora que va a llegar finalmente a un músculo, y el músculo va a ser un efector de movimiento que va a ser el quinto componente en esta respuesta de la integración sensorio-motora. ¿Cómo entra la información? Finalmente entra por varias vías. Acá yo tengo distintos tipos de receptores en la superficialidad de la piel, otros más profundos y otros en este caso a nivel hipodérmico. Toda la información, por ejemplo, que es captada por este receptor, viaja e ingresa al sistema nervioso central, ¿ya? Y puede llevar también información contenida dentro del músculo. Esta la denominamos información táctil y subcutánea. A esta información le denominamos información interoceptiva y propioceptiva.
ubicados justamente en los huesos musculares, en los órganos tendinosos, y la información en este caso también articular. Todo ese tipo de información se lleva a través de distintos tipos de vías que ingresan todas al sistema nervioso central y terminan integrándose a nivel del cerebelo, a nivel del tálamo o a nivel de la corteza sensoriomotora para procesar algún tipo de respuesta. Todo este tipo de respuesta se integra dentro de nuestro cuerpo para generar muchas veces y de manera coordinada un engrama motor más específico, y es lo que nos permite ir mejorando cada vez que hacemos el ensayo y el error, repetir actos motores, por ejemplo, de corrección de alguna respuesta periférica. Vale decir, la aproximación espacial cuando somos muy pequeños, cuando nosotros observamos en los niños cómo los niños aprenden con estas conductas ligadas a los receptores mediante el ensayo y el error. Los niños aprenden también bastante por las señales aferentes producidas e integradas por el ojo. Aprenden por copiar, en este caso, a sus pares y por copiar a los adultos. Y esas vías vienen desde el ojo, también compartiendo esta vía hacia la corteza sensoriomotora. Entonces se va integrando y se van generando distintos tipos de esquema motor. Y ese esquema motor tiene que ser controlado. Y para que exista un control motor adecuado, dentro de los mismos necesitamos tres componentes esenciales. La médula espinal intacta, intacta, llevando toda la información como se debe. Tenemos que tener las regiones inferiores del cerebro, que nosotros los denominamos los ganglios basales, o en este caso los sistemas inferiores del encéfalo. Y finalmente tenemos las áreas superiores, o lo que nosotros conocemos como las cortezas cerebrales y las cortezas, el área cortical encefálica. Entonces acá, como podemos ver, si nosotros tenemos que tener un adecuado control motor a nivel de todo lo que estamos integrando como información sensitiva, necesitamos un feedback o en este caso un sistema de alimentación bidireccional hacia el cerebelo, y en este caso hacia los ganglios basales, hacia las zonas en este caso más inferiores, y también hacia las áreas de la corteza cerebral, que son las áreas más superiores acá. Todo eso me va a llevar una respuesta más adecuada hacia mi órgano eferente o hacia mi acción muscular. Este músculo, entiéndase que puede ser un músculo de cualquier parte de su cuerpo, no solamente un músculo esquelético, sino que puede ser un músculo del ojo, un músculo del oído, un músculo que esté ligado a la respuesta que yo voy a dar mediante el entorno que estoy recibiendo la información. En el caso del ojo, voy a estar ajustando visualmente algunos parámetros, en este caso de ajuste visual. En el caso del oído, voy a estar tensando o disminuyendo la tensión del tímpano para que la membrana timpánica vibre con mayor o con menor frecuencia, dependiendo de lo que quiera integrar, o a modo de protección. Si es un ruido muy exacerbado, tengo que proteger mi tímpano de que no se tense tanto, porque puede generar rupturas. Y esos son algunos ejemplos de los que hemos ido abarcando en este caso. Ahora tenemos otra característica de los componentes de la integración sensorio-motora, que es la respuesta refleja, o lo que nosotros conocemos como el arco reflejo. ¿Qué es el arco reflejo en este caso? Es una respuesta programada, una respuesta que ya existe dentro de mi cuerpo, que no necesariamente va a requerir procesamiento de los centros superiores. Vale decir, no va a llegar ni a la corteza motora primaria, no va a llegar a los ganglios basales, ni tampoco al cerebelo. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta directa que solamente viaja a la médula espinal y se devuelve la respuesta refleja. No tiene mayores procesamientos y no se pueden realizar mayor grado de ajuste. Entonces, este arco reflejo lo que va a hacer, en definitiva, vamos a pasar esta parte, eso es para que lo lea. Este arco reflejo va a ser lo contrario que lo que nosotros conocemos como los engramas motores. Un ejemplo específico del arco reflejo, voy a devolverme a la diapositiva, es que yo cuando voy caminando, por ejemplo, y piso un clavo,
no necesito mayores procesamientos para llevar a cabo el sacar el pie del clavo que yo estoy, en este caso, traspasando con mi pie. Por el contrario, es una respuesta automática que lidia en este caso con la protección de mi cuerpo y no requiere mayores procesamientos. Ahora, más adelante vamos a ver que para que se requieran en este caso mayores procesamientos o mayores ajustes en la respuesta que yo debo tener, deben existir procesamientos a nivel de las áreas superiores del encéfalo, que va a contemplar justamente a estos tres componentes. Son la corteza motora primaria, los ganglios basales y el cerebelo. A partir de una correcta integración de la información hacia el sistema nervioso central en este caso, y hacia sus centros superiores, voy a formar distintos tipos de engramas. Los engramas van a ser la consecuencia de una constante integración en el tiempo, más factores de correcciones que se van a llevar a cabo dentro de mi cuerpo para perfeccionar un movimiento. Por ejemplo, los engramas motores de caminar, correr, saltar, llevar a cabo alguna acción deportiva, todos ellos están basados en la repetición para que existe una máxima eficiencia energética del movimiento y se pueda realizar alguna actividad cada vez más fina. Por lo tanto, eso me respalda el hecho de que mientras más repeticiones yo haga de algún gesto o alguna característica, más especialista me voy a hacer en dicho gesto y mayores eh, capacidades de engramas motores voy a formar. Ahora, el ojo es un centro importante de recepción de estímulos. No solamente va a percibir luz, sino que también va a percibir una información bastante rica proveniente del medio externo. Vamos a ver que el ojo tiene bastantes componentes específicos, y dentro de los componentes específicos vamos a encontrar que hay un control muscular del ojo eh, llevado a cabo por músculos rectos y oblicuos, y toda la información que ingresa muchas veces es transmitida hacia nuestro sistema nervioso a través de este nervio, que es el nervio óptico, que se encuentra ubicado en la porción más posterior del ojo. Tenemos un sistema de lubricación también en el ojo que lo permite mantenerlo hidratado, ¿no? Acá vemos un poco también los componentes vasculares y los componentes sanguíneos que cuenta el ojo, y que también van asociados y bastante ligados a lo que vendría siendo el nervio óptico, que es esta característica que está acá, donde se van a generar distintos tipos de integración a nivel de la recepción de los estímulos. Nosotros, cuando hacemos un acercamiento al nervio óptico, eh, más aún hacemos un acercamiento justamente a esta prolongación del nervio óptico, vamos a ver que existe esta condición donde encontramos neuronas bipolares, neuronas pseudonipolares y neuronas bipolares nuevamente a distintos tipos de nivel de lo que vendría siendo el nervio óptico. Entonces este nervio óptico va a transmitir toda la información que esté directamente asociada a estos receptores que están acá. Estos receptores nosotros los denominamos fotorreceptores, ¿no? Y estos fotorreceptores muchas veces van ligados a ciertos órganos que nosotros conocemos como los conos y los bastones, que van a traspasar la información hacia una pequeña capa pigmentada y van a llevar por otro lado la información hacia la propagación del impulso nervioso. Y ahí es donde viene el potencial de acción y la despolarización de la membrana celular, donde justamente se llega el impulso hacia un extremo, en este caso del nervio. Vemos en detalle ahí cómo están distribuidos los receptores. Tenemos la captación en este caso de distintos tipos de estímulos y el potencial de acción que transcurre justamente del receptor en sí y lleva la información hacia mi encéfalo. Entonces ahí es como funciona directamente en toda la integración de la función sensitiva a nivel de mi ojo. En el caso de la estructura del ojo hay varias capas
y características que va a tener el ojo. Tenemos una capa fibrosa, hay una capa vascular, ¿ya? Está la retina en sí, el cristalino y los distintos tipos de cavidades del ojo, una cámara anterior y una cámara vítrea, ¿ya? Y, en el caso de tener a cabo o de llevar a cabo un examen del ojo, vamos a saber que existen determinadas causas de alteraciones visuales que muchas veces van a tener que ver con que hay un ojo que tiene una caída anterior o posterior de la línea de visión donde debería estar ubicado el nervio óptico en este caso. Entonces vamos a ver que hay gente que requiere algún tipo de corrección para mejorar los estímulos visuales que se están percibiendo. Más de lo mismo, vamos a ver que la direccionalidad de la luz va a estar estimulando ciertas neuronas que van a estar relacionadas justamente con la integración a través de los conos y los bastones de toda la información lumínica, donde van a llevarse a cabo distintos potenciales de acción que van a llevar a cabo el traspaso de la información hacia otras células y llevar a cabo la información posteriormente hacia el nervio óptico. Esta diapositiva no tiene mucho sentido que la veamos o la profundicemos. Esto tampoco es más complejo. Lo que sí tenemos que saber y tener en claro es que a nivel de la integración de todo lo que yo percibo en mis campos visuales, voy a tener varias información entrante. ¿Qué tipo de información entrante voy a tener? Ahí fíjense que en el campo visual va a integrar información, en este caso de un ojo y de otro ojo, que se va a decusar a nivel de una estructura que se llama el quiasma óptico, que es esta estructura que está acá, en este otro encéfalo que se ve. Esa decusación de la información me está llevando la mitad de la información que percibe el ojo derecho, en este caso, hacia el lado izquierdo de mi encéfalo, y la mitad de la información de mi ojo izquierdo que está siendo llevada hacia el lado derecho de mi encéfalo. Vale decir, si yo tengo una lesión en algún ojo o en el nervio óptico, probablemente me quede a este nivel, cuando es anterior al quiasma o anterior a la decusación, probablemente me voy a quedar con alguna pérdida parcial de la vista, pero no voy a perder la vista por completo, en este caso de mi ojo en sí, porque tengo la mitad de la información contenida en un centro de integración y la otra mitad contenida en el otro centro de integración. Ahora, si la lesión es justo en el quiasma, ahí justamente voy a quedar con una ceguera total, ¿no? Y si la lesión viene siendo posterior al quiasma, también voy a tener alteración parcial que voy a dejar de percibir. Pero las lesiones en este nivel son bastante complejas, ¿ya? Y fíjense que toda la información proveniente del ojo, después de la decusación del quiasma y la llegada al tálamo, que son estas estructuras que están acá, se migra la información o se transporta la información a través de otros tractos que van a llegar a, en este caso, la parte más posterior del encéfalo, a lo que nosotros conocemos como el lóbulo occipital. Y ese, en este caso, lóbulo occipital es donde se percibe la información visual. Acá tenemos en este caso desglosado la información que lleva en este caso el ojo derecho y la que lleva el ojo izquierdo, ¿ya? Hacia dónde va a parar cada una de esta información que se desglosa, ¿no? Entonces 50% al mismo lado izquierdo y 50% al lado derecho a través de otra vía. Lo mismo que acá. Bien. Resumiendo, tenemos acá el sistema nervioso que se divide en sistema nervioso central y este se compone del encéfalo y la médula espinal. Y tenemos el sistema nervioso periférico donde encontramos los pares craneales, los nervios espinales que son los periféricos, el sistema ganglionar, y los plexos en este caso mientéricos pertenecientes al tubo digestivo y los receptores en este caso sensitivos de la piel o los receptores periféricos. En cuanto a la organización del sistema nervioso, tenemos que se organiza en tres tipos de sistemas: el sistema nervioso somático,
em, que es en este caso el que nosotros podemos mover de manera consciente, y se relaciona justamente con un componente periférico y un componente central. Necesitamos justamente de un sistema de regulación entre este sistema nervioso central y periférico que me esté regulando mi sistema nervioso somático. A diferencia en este caso del sistema nervioso autónomo, que es la parte del sistema nervioso que yo no puedo controlar, aunque quiera hacer conscientemente lo que estoy haciendo. No puedo en este caso regular los latidos del corazón porque funcionan de manera autonómica, de manera automática. Y también requieren de una regulación entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Por otro lado, el sistema nervioso entérico, que es el que muchas veces está comandado directamente por señales digestivas, también requiere de un procesamiento central y de un procesamiento periférico. Y si ustedes se fijan acá, yo tengo señales sensitivas que van al sistema nervioso central del somático y señales motoras que vienen del central hacia el periférico. Lo mismo en el autónomo, tengo señales sensitivas que van hacia el central y señales motoras que vienen hacia, en este caso, mi sistema nervioso autónomo. Pero el sistema nervioso entérico es el único que solamente tiene señales sensitivas hacia el sistema nervioso central, pero las señales motoras directamente se realizan a nivel local, no tienen un procesamiento relacionado desde el sistema nervioso central. Ahora tenemos ejemplos de las características que van a ocurrir dentro de la misma transmisión del impulso nervioso. Todo esto pensando en la integración de la información y en ciertas conductas que se van a llevar a cabo dentro de mi cuerpo. Tenemos ciertos receptores que pueden ser de tacto, pueden ser en este caso también de tacto, que pueden ser encapsulados o no encapsulados. Tenemos receptores en este caso de presión, que también pueden ser encapsulados, o nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres y pueden que no estén directamente encapsulados. ¿No? Entonces ahí tenemos ciertos ejemplos de transmisión, ¿no? También existen distintos tipos de receptores. No vamos a entrar en detalle en esto porque no es el objetivo que vamos a estar profundizando. Lo que sí tenemos que saber es que de los receptores en sí existen canales pasivos, existen receptores que van a ser ligando dependientes. ¿Qué significa esto? Que dependen de una sustancia química, como por ejemplo el receptor del músculo, que directamente es ligando dependiente, requiere de una sustancia química que se le denomina acetilcolina, y esa acetilcolina va a provocar una despolarización o una apertura del receptor. Tenemos canales mecanodependientes que dependen en este caso de un estímulo mecánico para que se disparen, y esto por ejemplo es cuando usted está martillando y se pega en un dedo con el martillo y ese activa todos los receptores mecánicos. Eso llega una señal directamente de activación hacia su cuerpo. Y por otro lado tenemos receptores voltaje dependientes, ¿ya? Que esos son los que netamente van a despolarizar o repolarizar a la célula. Si tengo un voltaje que cambia, como lo han visto en las clases anteriores, se va a producir un fenómeno de despolarización o de repolarización. Esos son receptores voltaje dependientes. Bien, acá nosotros tenemos un botón terminal de una célula nerviosa, ¿ya? Aquí vendría estando el axón y más arriba debería estar en este caso el soma. Entonces, el impulso nervioso o el potencial de acción que usted conoce, que se despolariza y hay un cambio de polaridad en la membrana, causa cierto tipo de respuestas a nivel de los receptores periféricos que hay acá. Y también vienen viajando estas vesículas que tienen neurotransmisores específicos o sustancias químicas. En este caso, las sustancias químicas o los neurotransmisores que hay acá contenidos dentro de las vesículas
les vamos a denominar acetilcolina, haciendo de cuenta que esto fuese una célula muscular, es otro tipo de célula, y esto es una célula nerviosa. Esto sería una unión neuromuscular. Por lo tanto, el mismo impulso nervioso hace que se genere una activación de la misma, una fusión, mejor dicho, de la misma vesícula a la parte final del botón terminal, y se genera la liberación del neurotransmisor para que estimule el receptor de otra célula. De esa manera se comunica esta célula, que es una célula nerviosa, con este otro tipo de célula, que es una célula muscular. Y cuando yo activo, por ejemplo, no tengo ninguna activación acá, acá tengo una sustancia química y acá se rellenó mi receptor. Si ustedes se fijan, acá está el receptor cerrado con una sustancia química, receptor cerrado con dos sustancias químicas, pero cuando ya saturo el receptor se genera una apertura. Y esa apertura deja que ingresen los iones de sodio y eso me genera una despolarización o un nuevo potencial de acción acá, en esta otra célula. Entonces, ahí la importancia de saber cuál es la diferencia entre los receptores ligando dependientes, que estos dependen su activación netamente de una sustancia química, y otros que son voltaje dependientes, que pueden estar más acá y pueden estar activándose con el potencial de acción provocado por el cambio de voltaje al momento que el sodio ingresó adentro de la célula. Más ejemplos de receptores. Esto es interesante porque una célula puede tener dos tipos de respuestas. Una respuesta excitatoria, que lo identificamos con un signo más, una respuesta inhibitoria, que la identificamos con un signo menos. Acá nosotros tenemos 5 neuronas, y esas 5 neuronas tienen una actividad distinta cada una. Teniendo el ejemplo conceptual de que esta es una neurona excitatoria, es positiva, o está una respuesta excitatoria, esta también, pero estas otras dos tienen una respuesta inhibitoria o un signo negativo. ¿Ya? La sumatoria final de todas las respuestas, que en este caso tendría 3 respuestas excitatorias, excitatorio, 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 y 2 inhibitorios, inhibitorio, inhibitorio. La respuesta final justamente de todas las sustancias químicas va a ser la sumatoria justamente de la cantidad final de respuestas excitatorias. Por lo tanto, la respuesta que tendría que asumir esta neurona sería una respuesta excitatoria. Si yo tuviese más neuronas que están potenciando una respuesta inhibitoria, la respuesta final de esta neurona sería una respuesta inhibitoria. Es decir, depende proporcionalmente del número de neuronas excitatorias o inhibitorias la respuesta que yo voy a tener. Es ahí justamente como yo voy viendo el concepto de la neuroplasticidad. Estos son neurotransmisores. No los vamos a profundizar en este caso. Solamente nos vamos a quedar con el tipo de información que yo voy a estar llevando, que en este caso puede ser una comunicación divergente, cuando voy abriendo hacia distintos campos la respuesta de una sola neurona, una respuesta convergente, donde desde múltiples campos llegan a un solo punto y tengo una respuesta mucho más específica, un circuito reverberante que trae la información hasta llegar a un punto específico donde se genera la eferencia, pero además se genera un sistema de retroalimentación que va a permitir hacer ajustes en el mismo sistema reverberante. Y por último tenemos un de poscarga en paralelo, donde voy a tener el ejemplo que vi anteriormente de respuestas excitatorias o inhibitorias para dar una respuesta final o una resultante final. Entonces vamos a quedar en este caso hasta aquí, hasta los circuitos nerviosos. En la siguiente clase vamos a estar viendo la interacción, en este caso, de la función sensitiva en la parte un poco más cognitiva.